Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a varias ciudades de la República Mexicana y del resto de América Latina a través de las televisoras públicas que también se suman a esta señal. Antes de empezar, permítame recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Iniciamos este programa haciendo un recorrido por las diferentes ciudades que hoy por hoy presentan casos de COVID-19, pero iremos primero a Ginebra, Suiza. Ahí hemos estado pendiente del seguimiento que le ha dado a este padecimiento la Organización Mundial de la Salud y ha sido nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, quien nos ha estado actualizando la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy aquí en Ginebra hay problemas para actualizar el número de nuevos casos globales, ya que los métodos de recopilación de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud parecen haber experimentado problemas técnicos en las últimas 24 horas. De todos modos, si atendemos a otras fuentes que recopilan los informes sanitarios que cada país está dando, podríamos hablar ya de que se ha superado la barrera de los 10.000 muertos por coronavirus en todo el planeta y también la de los 250.000 contagiados, aunque debe tenerse en cuenta que muchos de ellos, cerca de 100.000, ya han sido dados de alta. A la espera de que la OMS confirme estas cifras, lo cierto es que la organización con sede en Ginebra reconoce que el ritmo de propagación del COVID-19 se está acelerando exponencialmente, como muestra el hecho de que se tardaron 3 meses en alcanzarse los primeros 100.000 casos y en tan solo 12 días se duplicó esa cifra para superar los 200.000. Para frenar este avance y aplanar la curva, una expresión que se ha convertido en el lema de redes sociales y campañas nacionales, la OMS insiste en que no basta con tratar el mayor número posible de pacientes, sino que también hay que continuar la producción de equipamiento médico vital como mascarillas o aparatos de ventilación, según destacó hoy viernes en rueda de prensa el portavoz del organismo, Christian Lindmeier. Según la OMS, no hay que rendirse o esperar a que lo peor pase tratando solo los casos más graves, y es importante seguir poniendo en marcha un paquete completo de medidas gubernamentales que dé prioridad a la realización de pruebas de detección del virus a todos los casos sospechosos para saber el verdadero tamaño de la pandemia, para saber cuán grande es la amenaza contra la que el planeta está luchando. En palabras del portavoz Lindmeier, si no sabemos cuántos hay infectados en un país, las medidas de su gobierno podrían no ser todo lo efectivas que cabría esperar. La prioridad en hacer pruebas cuenta con el hándicap de que en muchos países sus laboratorios y profesionales sanitarios no tienen capacidad para hacer test masivos, como si se practicaron, por ejemplo, en Corea del Sur. Algo que la OMS intenta paliar señalando que aquellas naciones con insuficiente capacidad pueden pedir ayuda a la propia OMS. En este sentido, la organización internacional ya ha enviado 1,2 millones de test a 120 países y seguirá trabajando con sus socios para ayudar a la preparación de los distintos estados. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana ha sido especialmente intensa en materia informativa respecto a la creación, a la fabricación de una vacuna que pueda frenar el avance del COVID-19. Algunos países están trabajando intensamente y a contrarreloj para obtener el biológico. En este sentido, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe precisamente cuál es el proceso y los modelos a seguir para la creación de este biológico. El proceso para el desarrollo de una vacuna es complejo. Habitualmente puede llevar hasta 1 año, 3 meses en condiciones de rapidez de los diferentes momentos para su desarrollo. Sin embargo, todo parece indicar que este nuevo biológico o
los biológicos, las vacunas que puedan ser útiles contra este nuevo coronavirus pueden estar disponibles más rápido de lo esperado, porque las agencias internacionales que participan en este proceso están acortando los tiempos y en particular cuando existe una emergencia epidemiológica de esta naturaleza, y lo vimos en el 2009 con H1N1, en que la epidemia inició en abril y para octubre prácticamente ya teníamos una vacuna que fue eficaz y segura. El proceso, ¿cómo es el proceso? Bueno, en primera instancia se realizan pruebas en personas que han sufrido la enfermedad con propósito de identificar los anticuerpos que el organismo ha creado, que son anticuerpos neutralizantes contra el virus, es decir, los que son capaces de inhibir el proceso de adhesión del virus a las células blanco, o aquellos anticuerpos que son capaces de generar el desarrollo de los sistemas del sistema inmunológico para contener la infección viral. Una vez que se ha definido cuáles son estos anticuerpos, entonces se procede a la realización de pruebas en seres humanos, lo que conocemos como ensayos clínicos, y de esa manera, a partir de identificar eficacia y seguridad, que puede llevar 3 o 4 meses, se logra entonces tener la producción a gran escala y la disposición comercial. Esa es una línea. Otra línea, esto es cuando se desarrollan vacunas de inmunidad pasiva, pero cuando se desarrollan vacunas de inmunidad activa, y la mayor parte de los ensayos clínicos son con este modelo de inmunidad activa, lo que se identifica es del virus los antígenos que provocan que el sistema inmunológico desarrolle anticuerpos. Puede ser un antígeno del virus o varios antígenos del virus, o puede ser el virus completo atenuado. La atenuación del virus es para que no cause enfermedad, pero para que sí genere el reto al sistema inmunológico, para que el sistema inmunológico produzca anticuerpos y de esa manera se produzca la vacuna. Entonces, este segundo modelo, el de desarrollo de inmunidad activa, así se conoce, es el que en este momento se está desarrollando tanto en Estados Unidos como en China. En China, todo parece indicar que son 4 las compañías que están desarrollando un biológico, y en Estados Unidos 2, en donde está participando tanto los Centros para Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud. Insisto, se identifican proteínas del virus que sean capaces de retar al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico produzca anticuerpos, o se utiliza el virus completo pero atenuado, como es el caso de la influenza, por ejemplo, y ese virus atenuado no causa enfermedad, pero sí genera el reto al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico responda. Ahora, doctor, quizá no todos sepan o sepamos ¿qué es una vacuna? Tenemos una idea generalizada, que coloquialmente se dice, digamos, que es un poquito veneno, ¿no? Que ayuda al cuerpo a reaccionar, como usted nos lo ha explicado. Pero en términos reales y concretos, ¿qué es una vacuna, doctor? Bueno, una vacuna, como lo decía antes, puede ser de 2 tipos. Las más comunes son precisamente las vacunas en donde el microorganismo es atenuado, o incluso hay vacunas con el microorganismo muerto que se aplican al ser humano. Vamos a poner un ejemplo concreto. Hablemos, por ejemplo, del COVID-19. Perfecto. Se aísla, digamos, el virus. Sí.
y luego, como usted dice, atenuado, disminuido, ¿no? Así es. Se introduce en el cuerpo de una persona sana, ¿entendemos? Una persona sana. Efectivamente, en una persona sana. Y entendemos que los médicos lo que observan es la reacción del paciente. La generación de anticuerpos de parte del paciente. La idea es que a partir de su administración, el ser humano desarrolle anticuerpos contra ese patógeno. Ese virus en específico, llámese coronavirus o COVID, llámese otro de los virus respiratorios como influenza. Por ejemplo, en la vacuna contra influenza vienen varios virus. Vienen varios virus porque son los virus que sabemos que van a circular en la época de enfermedades respiratorias siguientes. Por ejemplo, la vacuna del año previo no sirve para la siguiente temporada, porque sabemos que serán diferentes los virus que van a circular y por lo tanto el contenido de la vacuna deberá ser con esos virus atenuados para que el ser humano sea el que responda con su sistema inmunológico. Es de esa manera. Ahora, doctor, es por eso que algunas personas son sensibles luego de que se les pone la vacuna. Algunos organismos reaccionan ante estos virus o virus que es introducido a su cuerpo. Sí, porque la respuesta inmune que genera el ser humano puede a la vez generar algunos síntomas a través de unas pequeñas moléculas que se conocen como citocinas. Y esos síntomas pueden ser un poco de fiebre, un poco de dolor muscular, un poco de dolor articular. Por eso sabemos que con muchas vacunas, cuando se administran a los niños, por ejemplo, los niños pueden tener un poquito de temperatura al día siguiente o el mismo día, un poquito de dolor muscular, síntomas parecidos a un resfriado común. Hacemos una pausa, regresamos, usted no se vaya. Este es el programa especial Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso recordándole las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes si usted lo desea a través del WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Los primeros ensayos sobre esta vacuna se han hecho ya en humanos y ocurrió en Estados Unidos. Según varias agencias internacionales como la BBC de Londres, el diario español El País, así como la revista especializada Nature, Estados Unidos comenzó la prueba de una vacuna contra el COVID-19 que han desarrollado en las últimas semanas. La vacuna será probada en un grupo de 45 voluntarios sanos de entre 18 a 55 años de edad en el centro de investigación que la organización Kaiser Permanente tiene en la ciudad de Seattle. Los voluntarios recibirán 2 inyecciones con 28 días de separación entre las dosis. Este ensayo clínico es respaldado por el gobierno de Donald Trump y tendrá una duración de 6 semanas, según lo indicó el Instituto de Salud estadounidense. La vacuna no puede causar el COVID-19, pero contiene un código genético inocuo copiado del virus que causa la enfermedad. Según los expertos, se necesitarán varios meses, quizá hasta 18, para saber si funciona esta vacuna u otras que están en desarrollo. La Unión Americana cuenta con más de 6.500 casos y más de 115 muertes, informó Rocío López Fonseca. Y para el desarrollo de una nueva vacuna en contra del COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez nos explica que hay ciertos lineamientos específicos y éticos, sobre todo por organismos internacionales, que deben acatar las farmacéuticas que hoy por hoy están intentando encontrar la vacuna contra el COVID-19.
existen lineamientos no solamente de la Organización Mundial de la Salud, también de un comité internacional para el desarrollo de vacunas en donde participan varios países y esos lineamientos incluyen aspectos éticos con propósitos de que no exista especulación en el futuro debido a que esto pues es una necesidad de alta prioridad sanitaria, económica y social. Evidentemente esas vacunas van a tener un costo, pero deberán ser costos accesibles para los sistemas de salud de todo el mundo y aunque los sistemas de salud van a tener que adquirir, comprar estas vacunas, sí existe un sistema de regulación internacional para evitar esta especulación. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez anticipa que podría ser para el segundo cuatrimestre de este año cuando ya se encuentre una vacuna para COVID-19. Sin embargo, el reto mayor todavía es para la comunidad científica porque el virus que hoy por hoy conocemos que está provocando esta enfermedad podría también comenzar a presentar mutaciones. Hay algunas hipótesis que sugieren que el virus que causó el inicio de la pandemia en China en diciembre del 2019 ya es un poco diferente en términos de su constitución genómica con relación al virus que está causando enfermedad, por ejemplo, en Italia. Y una de las hipótesis es que el de Italia se está comportando con mayor virulencia por esos cambios en su estructura genómica. No hay confirmación al respecto, no se puede todavía aseverar este asunto que es hipotético, pero los virus RNA mutan muy pronto y este es un virus de ácido ribonucleico. O sea, de esa familia. Digamos, de ese gran grupo. Existen dos tipos de ácido nucleico, DNA, RNA. Los virus pueden ser de DNA o de RNA. Los más estables son los de DNA. Desgraciadamente este nuevo coronavirus es un virus RNA de los que mutan más rápidamente porque tienen ciclos replicativos de mayor velocidad y mientras más replicación del virus en el interior de las células, mayor riesgo de equivocación genómica y por lo tanto de mutación de estos virus. Eso es lo que también hace un poco más difícil el desarrollo de vacunas, porque si son virus que cambian rápidamente su estructura genómica, una vacuna puede en un momento ser muy útil y en otro momento disminuir su eficacia e incluso su seguridad, sobre todo su eficacia. Por eso ha costado mucho trabajo, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna contra el dengue. Ha costado mucho trabajo el desarrollo de una vacuna contra el virus de la hepatitis C, porque son virus RNA que cambian su estructura genómica con cierta rapidez y se les conoce como virus escapistas al sistema inmunológico, ¿no? Esperemos que este virus sea un virus más estable para que la vacuna o las vacunas que están en desarrollo tengan una utilidad por mucho más tiempo. Aparentemente, de lo sucedido en diciembre que inicia esta nueva enfermedad al día de hoy, el virus sigue manteniendo la misma estructura genómica, pero eso no sabemos si va a seguir manteniéndose de esa forma en los próximos meses, lo cual significaría un doble reto para la industria farmacéutica y por supuesto para el ámbito científico, biotecnológico en el desarrollo de vacunas que posiblemente tengan que ser diferentes en el futuro. Esperemos que no sea el caso, esperemos, porque esta de hecho sería, de lograrse de forma óptima, prácticamente la primera vacuna útil contra un coronavirus. Evidentemente se intentó con SARS en el 2002-2003. No existían las mismas condiciones biotecnológicas, aunque ya había un buen desarrollo. En el 2012 contra MERS, pero
los actuales, son los esfuerzos, digamos, más contundentes que hay para el desarrollo de estos nuevos biológicos. Y te insisto, se está trabajando en 3 líneas. Una, la de utilizar anticuerpos ya formados contra el virus, lo cual se conoce como inmunidad pasiva. La otra, con antígenos recombinados y purificados del virus para que estos sean los que reten al sistema inmunológico, y con virus atenuado que sea el que rete al sistema inmunológico para producir anticuerpos. En entrevista con el jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas Pfizer, Alejandro Cané, nos contó cómo se ha comenzado ya el desarrollo de una vacuna que es conocida como BNT162 en asociación, en conjunto con otro laboratorio. Se trata de BioNTech, un laboratorio alemán, esto con el ánimo de acelerar la puesta en marcha, la creación de una vacuna para COVID-19. Tratando de explicar un poco cuál es la situación respecto de la vacuna. Como sabemos, el virus, el coronavirus, el SARS-CoV coronavirus 2, es un virus nuevo que no conocíamos, y en menos de 2 meses pudimos conocer su composición genética y extraer la información genética necesaria para poder desarrollar una molécula, una parte que se llama ARN mensajero. Es una especie de sistema de comunicación que tienen los virus para fabricar sus proteínas, y basado en esta tecnología, en la cual la biotecnológica alemana BioNTech, que usted mencionó inicialmente, es una de las pioneras a nivel mundial, combinándolo con la experiencia que tenemos en Pfizer en el desarrollo y en la ejecución de programas de vacunación. Y empezamos a trabajar hace ya un par de años, no pensando en COVID-19, pero sí en un approach diferente para tener una vacuna para la influenza en forma universal. Y aprovechando esta plataforma, hicimos un acuerdo de trabajo y estamos en este momento en la transferencia de materiales para combinar la expertise de las dos compañías y el poder desarrollar en gran escala una potencial vacuna para COVID-19. En este momento estamos con los últimos arreglos para tratar de empezar un estudio de fase 1 en abril del 2020, con lo cual, como usted sabe, el desarrollo de vacunas en general requiere de varias etapas. Primero probar en humanos, y de hecho ya hay otra vacuna con similar aproximación científica que está desarrollándose en los Estados Unidos en combinación de Moderna con el Instituto Nacional de Salud, que ya está con algunos sujetos sanos en etapa de experimentación, pero nosotros creemos que la colaboración en estos momentos de desconocimiento y de falta de tratamientos es imprescindible para encontrar una solución. Y estamos confiados que en los próximos 12 a 18 meses vamos a tener una vacuna que pueda colaborar en la lucha contra este virus. De 12 a 18 meses, el tiempo en el que la vacuna ya podría estar a disposición de cualquier país, de cualquier sistema de salud que así lo requiera, Alejandro, perdón. No, en realidad es el tiempo más corto del cual podemos hablar, porque en realidad en condiciones normales el desarrollo de una vacuna toma varios años, no solamente 12 a 18 meses. Asumiendo la necesidad que todo el mundo tiene de una vacuna contra esta enfermedad, y conociendo, digamos, el acuerdo de trabajo que no solamente Pfizer, sino otras compañías que han estado trabajando con agencias regulatorias europeas, americanas y gobiernos de distintos lugares del mundo, para tratar de priorizar este desarrollo, es que el tiempo récord de poder tener una vacuna aprobada en condiciones de poder ser utilizada en los mercados no va a ser antes de ese tiempo. No podría decirle el nivel de escala, porque estaríamos viendo cuál es el mejor escenario, que son estos 12 a 18 meses. Asumiendo primero que la vacuna sea efectiva y después que sea segura, pues son los dos principios básicos de cualquier programa de desarrollo, ¿no? Pero en particular en este contexto estamos siendo lo más
ambiciosos e innovadores en la manera de trabajar, combinando experiencia y también tratando de hacer expeditivo el desarrollo de la vacuna. Claro, le recordamos a nuestra audiencia que estamos platicando con el doctor Alejandro Cané, especialista en pediatría y enfermedades infecciosas pediátricas y actualmente jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas Pfizer, este laboratorio que, como ya lo explicaba, en asociación con otro laboratorio alemán están uniendo esfuerzos para encontrar de la manera más rápida una vacuna. Doctor Alejandro Cané, ¿se servirá, entendemos, la experiencia que se ha tenido con enfermedades similares? Me refiero, por ejemplo, a SARS o me refiero incluso a la influenza H1N1. Es decir, ¿se tiene ya un camino andado con esta experiencia, doctor? Yo creo que tanto el MERS como SARS, que son, vamos a hablarlo en forma muy simple, primos hermanos del virus coronavirus que produce el COVID-19, nos permiten entender alguna de los aspectos epidemiológicos, pero la forma en la que el virus se está comportando es diferente. Por un lado, en el caso de la influenza, que nosotros estamos acostumbrados a enfrentar en los distintos hemisferios todos los años, también porque son virus que, si bien tienen una misma foco que es la enfermedad respiratoria, se comportan en cuanto a su nivel de contagiosidad y de letalidad en forma diferente. Y como seguramente muchos de los expertos con los que usted ha conversado en estos días y seguirá conversando, le han dicho, la realidad es que estamos aprendiendo todos los días. Es una situación muy dinámica y quizás por justamente esta forma dinámica de aprendizaje hay factores que no podemos determinar con seguridad. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Conforme hemos conocido más del coronavirus y sus implicaciones en el sistema inmunológico, también se ha podido detectar que son los adultos mayores los que son más proclives a padecer esta enfermedad de una manera mucho más aguda e incluso en enfrentar el riesgo de morir. Hoy por hoy es este grupo de personas a los que la población debe brindar especial atención. La principal población que se ve afectada por el COVID-19 son los adultos mayores. En México, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2018, viven casi 15,5 millones de personas de 60 años y más. Y de esta población, 7 de cada 10, esto es, el 69.4% de adultos mayores que viven solos, presentan alguna enfermedad o discapacidad. La geriatra adscrita al Servicio de Geriatría del Hospital Civil de Guadalajara, uno de los hospitales de concentración más grande de la región occidente de México, Rocío García Talavera, explica los cuidados que se deben tener con los adultos mayores. ¿Qué podemos hacer para cuidarlos? Pues antes que nada no exponerlos al contacto con otras personas que estén enfermas. Ahorita, como todos sabemos, tenemos que estar en casa. Antes que nada hay que estar tranquilos, tenemos que lavarnos las manos periódicamente. La mayoría de los jóvenes, adultos, incluso varios ancianos, ya manejamos el teléfono de manera habitual. Entonces también es algo que tenemos que estar limpiando. La principal complicación del COVID-19 es la dificultad respiratoria y la insuficiencia es lo que provoca la muerte de quienes desarrollan la gravedad de la infección. Aquí habla la geriatra sobre los signos de alarma del COVID-19 en los ancianos. Los signos de alarma es si aumenta este tipo de secreción, esta tos y sobre todo si tienen fiebre. Si ven que su abuelo, su papá, ya no se quiere levantar como antes, tiene problema para respirar, entonces, asociado esto con la fiebre, entonces tienen que hablar por teléfono para que se les dé, pues ahora sí que las instrucciones. Sin embargo, hay que recordar que las enfermedades respiratorias matan al año en México a más de 55,800 personas, informó Rocío López Fonseca.
Otro grupo que es considerado de alto riesgo son las personas que tienen alguna enfermedad asociada, incluso algunas enfermedades crónico-degenerativas, de acuerdo a lo que nos explica el infectólogo Pedro Martínez Ayala. Recordemos que las comorbilidades más importantes que se asocian a un desarrollo de complicaciones. Complicaciones quiere decir que ya de una infección leve se convierte a grave, que es cuando hay neumonía, pues es la hipertensión, la diabetes. Son las dos comorbilidades principales que ocasionan mayor riesgo de complicaciones. El médico internista Jaime Arias Amaral también nos da su opinión, su reflexión en torno al cuidado y del por qué se debe tener especial atención a los adultos mayores. Las personas que mayormente se están infectando son los grupos de edades arriba de los 45 años. De 45 hasta 80, 90 años, las estadísticas muestran que más o menos contemplan casi el 80, 75, 80% de los casos que están afectándose. Esto no quiere decir que el resto de los grupos de edades, desde niños y jóvenes, también se están infectando, pero al menos en menos proporción o pueden estar cayendo en el 80% del grupo que se manifiesta la enfermedad levemente, porque ese es otro dato contundente. 80% de los que se contagien del virus afortunadamente van a tener una enfermedad muy leve que muchas veces ni al médico va a llegar. Pero los grupos mayores de 45 años son incluso los que están cursando con una enfermedad más severa y que potencialmente puede llegar a ser grave y terminar en un desenlace fatal. Esto, entre más edad, quiere decir que los grupos de 70, 80, 90 años son los que están mostrando con mayores complicaciones y que el grupo de mortalidad se centra ahí. Claro. ¿Hay alguna explicación médica, doctor, de por qué a mayor edad puede ser más alto el riesgo de morir? Primero, yo creo que nos debe de quedar claro que el ser adulto mayor no implica estar enfermo. Es un proceso biológico y es un proceso fisiológico relativamente normal, en donde sí las funciones corporales del adulto mayor pues van disminuyendo. Ejemplo concreto, no camina igual un adulto mayor que un joven, pero eso no significa que esté enfermo. Son los cambios propios de desgaste corporal. De manera que las defensas en este grupo de pacientes, nuestras defensas para protegernos de virus, bacterias, también no tienen la misma efectividad, pero sí las suficientes para contrarrestar la mayoría de los problemas. Aquí la situación que se está viendo es que estos grupos de edades, desafortunadamente, no solo es el envejecimiento, ser adulto mayor, sino que están sumándose otras enfermedades, desgraciadamente, lo que conocemos como enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, no estamos llegando a un envejecimiento saludable con la pura edad. No, llegamos con el proceso fisiológico del desgaste de la edad más enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que también está claramente demostrado en todos los estudios que pueden hacer que potencialmente la enfermedad sea más grave? Enfermedades cardiovasculares, entre ellas hipertensión arterial es una regla en la mayoría de los pacientes. Segundo, problemas del azúcar, diabetes mellitus. Tercero, enfermedades pulmonares, muchas de ellas derivadas del tabaquismo, por ejemplo. Y en fin, todo el problema cardiovascular y cualquier enfermedad del hígado derivada del alcohol, por ejemplo. De manera que estas enfermedades condicionan a que el paciente esté menos preparado para recibir a este virus. Y la situación, como este virus es nuevo, pues entonces la reacción del cuerpo es diferente. Y eso es lo que puede estar sucediendo que impacte más en este grupo de edad, desafortunadamente. En la Ciudad de México, Bianca Carreto, subdirectora de información de IMER, nos actualizaba los datos respecto a los casos de COVID-19 confirmados en esta ciudad. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer cuál es el equipamiento con el que cuenta la capital mexicana para atender esta enfermedad.
Y bueno, dijo que se cuentan con 83 cámaras de terapia intensiva. Estas son solamente de hospitales de la red de la Ciudad de México, y a estas se sumarán más 2.600 camas en red hospitalaria y 1.500 camas que no están censables, pero que son camas de urgencia y para casos donde se requiera la hospitalización. Pues hasta ahorita la situación se mantiene en fase 1. La jefa de gobierno ha dicho que no es necesario tomar medidas extremas que puedan afectar la economía, que es otro de los temas que preocupan en medio de esta pandemia, y que por lo pronto se irán analizando cómo se dan los escalamientos. También ya se está preparando en el Hospital General de la Ciudad de México pues su conversión para que sea el hospital dedicado al tratamiento de COVID-19. Ese es el reporte que tenemos desde de la situación en la Ciudad de México. De Ciudad de México vamos a Bucaramanga, en Colombia, donde también ya se ha impuesto un toque de queda por coronavirus. Pues las autoridades aquí han tomado diferentes decisiones para tratar de frenar como la llegada de este COVID-19, y es, por ejemplo, el cierre de fronteras, pero además se está manejando el toque de queda en Bucaramanga, el área metropolitana y muchos de los 87 municipios que tiene el departamento de Santander. Es un toque de queda que va inicialmente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Además, a partir de mañana a las 6 de la mañana, las personas adultas mayores de 70 años no podrán salir de sus casas. Es una orden que ha dado el presidente de la República, Iván Duque, y a eso se le suma también que los menores de edad tienen que, si están en la calle, estar acompañados por un adulto, pero tienen que demostrar también por qué están en la calle, por qué no están en sus casas, para evitar ser sancionados. Oscar, esto que nos menciona sobre el toque de queda, ¿qué implicaciones tiene si un ciudadano viola, digamos, esta disposición? Bueno, pues aquí en Colombia se aplica una normatividad que es el Código de Policía, y las personas pues que estén en la calle, que estén incumpliendo como tal con este toque de queda impuesto por los diferentes alcaldes de Santander y del país, se le aplicará esta medida, que en algunos casos, dependiendo de la situación en que la persona esté en la calle, por ejemplo, está por fuera de su casa, está en la calle, está en estado de alicoramiento, por ejemplo, podría llegar también a tener sanciones penales, no solo económicas, una multa en pesos, sino también sanciones penales. Y la mayoría de los casos son casos importados, pero también en una ciudad que se llama Neiva, eso está más o menos en el suroccidente de Colombia, pues se tiene casos de contagio por una persona que llegó de España y fue y visitó a toda su familia. Posteriormente a hacer esta visita, fue que empezó con los síntomas, fue hasta las instituciones de salud y dio positivo para COVID-19. Esas personas que ella visitó, pues también son los que suman en este momento los casos, los 8 casos en el departamento del Huila. La capital es Neiva, y es precisamente por esa falta de cuidado que no han tenido las personas, más bien que están llegando del exterior. Mira, Belén, te comento algo. El presidente Iván Duque habló también hace unos minutos a través de sus cuentas y a través de una alocución nacional, y suspendió la entrada de todas las personas desde el extranjero al país hasta el próximo 30 de marzo. Es una medida que se acaba de dar hace pocos minutos, y pues todas estas decisiones, obviamente lo que se pretende es tratar de contrarrestar un poco el aumento de casos de coronavirus o COVID-19 en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos para entrar a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia.
Estamos de regreso en este programa especial, reiterando el agradecimiento a las televisoras públicas que se suman a la señal de todos, Canal 44, tanto en la República Mexicana como en varios países de América Latina. Un saludo y por supuesto un abrazo a todos nuestros hermanos en América Latina. Y mira, crecen las campañas de malware que intentan aprovechar el temor provocado por el COVID-19. La empresa de seguridad en Internet Check Point informó que se han registrado más de 4,000 dominios sobre el COVID-19 en todo el mundo, 3% de los cuales son maliciosos y un 5% adicional son sospechosos. Así, 320 de ellos no son confiables. Es decir, que los dominios sobre el coronavirus son 50% más propensos de ser maliciosos respecto a otros registrados en el mismo lapso, como por ejemplo, el día de San Valentín. Los ciberdelincuentes están aprovechando el interés sobre la pandemia mediante campañas de spam sobre el brote. Por otra parte, la firma Reason Labs descubrió que un grupo de hackers usa los mapas sobre la expansión del virus para robar información de los usuarios. Lo que hacen es diseñar sitios web parecidos a los mapas oficiales, como si fueran clones que aparentemente informan sobre el COVID-19, pero en realidad quieren conseguir datos del cibernauta, entonces le piden que descargue una aplicación para recibir actualizaciones del virus. El usuario ve la imagen del mapa que usa datos de la Universidad Johns Hopkins, pero en realidad la dirección electrónica no corresponde al sitio oficial de la institución educativa. El mapa falso corresponde al dominio corona-virus-map.com, mientras que el sitio oficial de la universidad es arcgis.com. Así, los usuarios navegan por el dominio falso, mientras que el malware llamado Azorult roba información sobre contraseñas, criptomonedas o los números de la tarjeta de crédito. Informó Elizabeth Ortiz. El médico internista Jaime Arias Amaral nos explica en torno a la confusión del tema vulnerable. ¿Qué población es vulnerable y por qué se debe tener cuidado al utilizar este término? Este virus y los virus que últimamente han surgido nuevos tienden a hacerse lo que llamamos estacionales. Quiere decir que en cada época invernal empiezan a resurgir, como el virus de la influenza, de manera de que lo más posible que en 2 años, que ya esté la vacuna, que yo soy muy optimista que sí va a estar, vamos a tener que estar vacunándonos, como lo hacemos ahora contra la influenza, y pasar a ser una enfermedad más en el catálogo de enfermedades respiratorias. Y por ejemplo, en este sentido, hablando del envejecimiento saludable, hay hasta una cartilla de vacunación para el adulto mayor, que es otra de las reglas que toda persona mayor de 60 años debe de estar, así como con los niños estamos muy atentos a las vacunas, también los adultos mayores tenemos nuestro grupo de vacunas que obligadamente nos debemos estar poniendo. No se concibe ahorita un adulto mayor que no tenga una vacuna contra la influenza. No se concibe un adulto mayor que no tenga una vacuna contra una bacteria que afecta mucho a los pulmones en ellos, por ejemplo. Eso es parte del envejecimiento saludable. Estar a tanto de nuestras vacunas, por ejemplo. Claro. Hablando de la mejor vacuna, hoy, para nuestros adultos mayores y para todos, las tenemos a la mano. Lo mencionó el doctor Cané, distanciamiento social e incluso aislamiento social. El distanciamiento es tratar de hacer las menos salidas posibles de nuestro hogar, no acudir obviamente a lugares donde haya grupos de personas mayores de 20, 30, 40 personas. Esas son mayores las medidas de distanciamiento que los adultos mayores deben de extremar. Todas las debemos de tomar. Distancia 1 metro mínimo entre una persona y otra, porque eso disminuye con contagio, por la forma en que esto se puede adquirir. Segundo, obviamente, en casa, tratar de evitar las
visitas menos posibles y máxime sobre todo aquellas personas que tengan el mínimo indicio de que tengan un proceso gripal, e incluso a los nietos, que desafortunadamente estas personas mayores se han convertido en los cuidadores de los niños por las condiciones socioeconómicas en que estamos. Aquí en la red familiar, en la red social, deberemos de ver que los niños también sí pueden acudir, obviamente, pero hay que guardar distancia. Y nada de que besa a tu abuelito, abraza a tu abuelito. Ahorita ni abrazos ni besos. Y más los niños, porque afortunadamente no expresan enfermedad, pero sí se conoce y se sabe que pueden traer el virus ellos y lo transmiten. Entonces, esa es una buena vacuna. China ya nos lo enseñó, Corea ya nos lo enseñó. Son las medidas efectivas. Eso, distanciamiento y aislamiento. Y segundo, higiene extrema. Y sobre todo el adulto mayor. Lo que ya comentamos y que hay que aprender: lavado de manos, limpieza de superficies, estar en la medida de lo posible muy atento también ellos, sobre todo el adulto mayor, a cualquier indicio, por mínimo que sea, de fiebre, de dolor de garganta, de tos, porque ellos sí deben ser revisados lo más pronto posible por lo que hemos comentado. Alemania es otro de los países en Europa que están enfrentando hoy por hoy una crisis complicada en materia de COVID-19. Ahí Javier Alonso, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. En Alemania, el Instituto Robert Koch de Virología, que es el centro competente en epidemiología para el país, ha advertido hoy de que si no se ejecutan las medidas adoptadas por el gobierno y las autoridades regionales frente al coronavirus, pues en 2 o 3 meses podría haber hasta 10 millones de contagiados en todo el país. Son las aplicadas en Alemania todavía medidas relativamente mucho menos estrictas que en Italia, España, Francia o Bélgica, pero el Instituto lanzó hoy esa advertencia para intentar que la población no se confíe y adopte comportamientos sociales distintos a los habituales, ¿no? En las últimas 24 horas el número de contagios verificados se ha elevado a 8.198, que son 1.042 más que en el día anterior, y el número de víctimas se mantiene en 12, una cifra que es relativamente baja, pero que según ese instituto previsiblemente subirá en las próximas semanas y meses. Ya el martes este instituto declaró, a propósito de esas bajas cifras de muertos en comparación con otros países europeos, que se debe quizás a que el gobierno alemán ha tomado las medidas adecuadas al reconocer a tiempo el brote de la pandemia. No han querido valorar si es que otros países están tomando medidas más drásticas que Alemania, pero sí defienden que lo que hay que hacer básicamente es tener una buena evaluación de la situación. Japón es uno de los países que ha librado de mejor manera la presencia de COVID-19. Agustín de Gracia, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón sigue controlando de momento el impacto del COVID desde que llegó en enero pasado. Fue uno de los primeros países que se vio afectado por la pandemia que surgió en China, y aunque las señales de alarma saltaron pronto, casi 3 meses después del primer caso, la sociedad nipona comienza a asimilar la nueva realidad. Hasta la fecha, en Japón hemos tenido cerca de 1.000 casos y 32 muertos, sin contar los centenares de contagiados que hubo a bordo del crucero Diamond Princess. En una sociedad tan fanática de la asepsia, donde las mascarillas en el metro son una imagen frecuente en cualquier época, el coronavirus no parece haber hecho tanto daño como se temía. La pandemia se ha extendido principalmente en áreas urbanas, pero está muy repartida en el país, aunque parece que se ha cebado en la región norteña de Hokkaido. Tokio, por ejemplo, una ciudad que solo en su centro urbano tiene unos 14 millones de habitantes, ha tenido 111 personas contagiadas, según las últimas cifras de total de 924 infectados en todo el país. ¿Cómo ha conseguido Japón cortarle el paso al coronavirus de momento? Aplicando medidas pronto cuando comenzaban a salir los primeros casos. Por lo general, han sido recibidas de buen ánimo y con la habitual resignación nipona de parte de los 100 millones de habitantes. Los alumnos de los centros escolares se fueron de vacaciones forzadas a comienzos de marzo y siguen así.
Los actos públicos masivos, como los deportivos y los culturales, quedaron cancelados. Otros, como el torneo primaveral de sumo, se está haciendo sin espectadores. Por la falta de público, en la transmisión por televisión de estos combates se pueden escuchar todos y cada uno de los gemidos de los enormes luchadores de sumo en su forcejeo, algo que normalmente apenas se percibe. El campeonato de fútbol quedó suspendido, también los mítines políticos. El gobierno nipón está intentando convencer a los japoneses de que recurran al teletrabajo, aunque en las calles y en el metro de Tokio se nota menos gente de lo habitual. Será muy difícil que la población de asalariados japoneses, especialmente en la capital, se convenza de que se puede trabajar desde casa. Pero la gran incógnita que vive el país es qué va a pasar con los Juegos Olímpicos. Debieran comenzar el 24 de julio. Los organizadores están empeñados en que se puede hacer en la fecha indicada, pero cada día hay más voces que piden su aplazamiento. De momento no hay cambios en las fechas, pero los tiempos se acortan y muchos deportistas están diciendo que se está llegando a la hora de decisiones. Reportó desde Japón para el programa Coronavirus, la pandemia, Agustín de Gracia, de la Agencia EFE. Tiempo ya de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión, una producción especial de la Universidad de Guadalajara, Coronavirus, la pandemia. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.